Hola, damos comienzo al primer parcial de Educación Comparada. Mi compañera Claudia Blanco, yo Gabriela Elizalde. Bueno, comenzamos enmarcando el texto base de Marcela Moyís. Este texto se escribió en 1993, San Luis, Argentina, y está en un contexto de producción del auge del modelo neoliberal, donde hay un vaciamiento grande del Estado y la escuela enmarcada aquí tenía una mirada también mercantilista y bueno, promovía el acceso al trabajo. Claudia. Bueno, Marcela Moyís es magíster en Ciencias Sociales, recibida por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctora en Historia, recibida en la Facultad de La Plata. Ha publicado diversos artículos en revistas nacionales e internacionales sobre historia de las universidades y específicamente de educación comparada, por los cuales ha tenido muchos premios por su producción académica. Una vez hecha esta presentación, vamos a iniciar un recorrido por la perspectiva histórico-epistemológica que realiza la autora, poniendo eje en el análisis orientada hacia la periodicidad de la educación comparada, pero superar esa visión cronológica de la ciencia para entenderla enmarcada en un contexto, en un devenir histórico, afrontando o asumiendo un análisis macro y micro, o sea, analizando las problemáticas y las elecciones en contextos desde una mirada vertical y horizontal. La autora hace referencia a la importancia de la interdisciplinariedad, el uso de ciencias auxiliares como apoyo para la concreción de las conclusiones de las investigaciones en educación comparada. Ciencias como economía, ciencias políticas, psicología, y también considerar diversos aspectos de los sistemas educativos, abrir el espectro de la investigación, abordar los currículum, abordar las políticas en torno a los sistemas educativos y fundamentalmente, o algo importante que ella destaca, es esta mirada desde las significaciones o poder abordar dentro de los diferentes aspectos las significaciones de los protagonistas, de los actores, de los docentes, de los estudiantes, inmersos en los discursos que están tan marcados en las políticas hegemónicas. Pudimos hacer un entrecruzamiento con algunos autores como Bray y como Brad Fott en esto de volver a la historia para poder discutir la realidad. Continuando en este devenir histórico que nos plantea Molis, ella lo plantea en tres etapas. Primero un inicio donde hay un bosquejo de la ciencia, de la mano nace en Francia en 1817, de la mano de Julien. Una primera etapa de 1850-1945, enmarcado en el paradigma positivista, prima la razón y la ciencia se manejaba por la observación de cómo se estudiaba la naturaleza, comprobación empírica. Una segunda etapa enmarcada en el paradigma funcionalista, 1846-1970, la escuela en relación con la sociedad, orden social, y también paralelamente al orden social y neutralidad de la ciencia y basada en el sentido común había grupos reaccionarios y climas de revolución en contra de las políticas que imperaban en ese momento. Y una tercera etapa, finalmente, entre 1970 y 1989, desarrollismo democrático, donde la escuela era protagonista en la movilidad social. Se le daba el carácter fundamental en la movilidad social para que los individuos logren movilidad social inmerso en sistema capitalista. Y esto se hacía a través de los análisis de los sistemas mundiales. Pudimos poder hacer un entrecruzamiento con algunos autores que propone la cátedra, como Bray y Felicitas Acostas. Bueno, en función de optimizar el tiempo de la grabación, no vamos a leer todo lo expuesto en las diapositivas, pero estas son las tres miradas críticas que rescatamos con mi compañera del texto de Moyís
Y queríamos mencionar que los otros autores, con los que podemos percibir que tienen una inclinación, un foco, un criterio de estudio que hacen acento no en justamente estas miradas críticas, sino en otros aspectos, como por ejemplo Braille y Raventós, en las cuestiones es un estudio metodológico básicamente, entonces hacen un acento en lo metodológico y no tanto en lo sociohistórico, que es la mirada de Marcela Moyís. Y luego Arenas de San Juan, que es un estudio instalado en lo que es el positivismo, tiene justamente un velo positivista que habla de lo sociohistórico desde una neutralidad, a diferencia de lo que plantea Marcela Moyís de despertar estas ilusiones pedagógicas. Bueno, estos son los puntos convergentes en el devenir histórico que evaluamos, eran los más específicos a partir de la lectura de Swaznavar y también de Ruiz. El primero habla de justamente la responsabilidad del Estado cuando, en función del control que tenía la escuela o la iglesia, en cuanto a la educación elemental. Aquí comienza, digamos, es el punto inicial de lo que fue después el devenir histórico del sistema educativo con esta pugna entre la iglesia y el Estado. Bueno, había que relacionar también, y lo hicimos con mi compañera, los aspectos convergentes con la educación comparada. Para nosotras llegamos a la conclusión que estas dos cuestiones se involucran o se cruzan en el eje de estudio de Marcela Moyís, que tiene como referencia, que refiere a la etapa de consolidación de los sistemas educativos nacionales de educación en manos del Estado. Bien, y por último... Bueno, acá en este punto pensamos en reflexionar juntas y ambas sentimos que no, que tal vez no se han todavía atravesado los desafíos, que estamos atravesando un momento complejo de la historia. Pudimos atravesar este desafío que plantea la autora sobre el final del texto con varios autores. En lo personal, yo me quedo con esta idea de que la educación comparada es educar para comprender, ¿no? Para poder comprender el mundo, poder mirar, abarcar muchas miradas desde sus contextos, desde sus realidades, para poder entender mejor. Y del abanico de autores que pudimos entrecruzar la información, me quedo con Caballero, con la definición de Caballero, los aportes de Caballero, que dice esto de ampliar las fronteras, tanto lo internacional como del propio individuo, ¿no? Y cuando habla esto de ampliar las fronteras del propio individuo, habla esto de poder entender las significaciones, los significados atravesados por los discursos de poder y los poderes hegemónicos. Poder comprender, poder comparar para comprender. Bueno, este punto nos pareció fructífero compartirlo porque las dos teníamos una mirada subjetiva y yo personalmente cito a Felicitas Acosta, que habla desde su artículo del 2011, en retrospectiva a la reforma del 90, habla que ahora, en el 2011 y en esta época, estamos en un periodo de transición y plantea dos desafíos que me parecen interesantes, nos pareció interesantes dejarlos en constancia. El desafío que nos quedó es todavía, para llegar a esa democratización en América Latina, es encontrar o construir el sentido de la educación y por otro lado, compensar estos dispositivos que se han puesto en marcha a partir de la reforma del 90, en tanto currículum y evaluación, con los problemas actuales del sistema estructurales, digamos, del sistema educativo. Muchas gracias. Muchas gracias.